Bueno, pues como decía, es cuando te presenta un amigo, pues tiene el problema de que te alaba demasiado, ¿no? Pero bueno, encantado de estar aquí, encantado de poder compartir esto con todos vosotros. Buenos días a todos los asistentes virtuales. Y un poco la idea que tenía era comentar algunos temas sobre cómo se está planteando los fondos de Next Generation en España. Y para eso, pues contar un poco lo que ya ha dicho Cirilo, lo haré de forma muy rápida, lo que la Comisión Europea y la Unión Europea en general ha planteado. El programa España o el Plan España Puede, que es un poco la aplicación a España, algunas cuestiones sobre las manifestaciones de interés, sobre el Real Decreto Ley, que regula un poco cómo se aplican los fondos. Después, algunas propuestas de ayudas que se plantean todo en el marco de algo que tenía preparado, pero como el martes pasado el Gobierno, el Consejo de Ministros, aprobó este plan que va a llevar a la Unión Europea y liberó unos cuantos documentos, pues al final he tenido que incorporar y hacer una mezcla de lo que tenía previsto con lo nuevo, tratando de actualizar en la mayor medida posible las ideas. Entonces, bueno, que los fondos Next Generation, como bien decía Cirilo, al final surgen como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, que genera una crisis económica global y por eso la Unión Europea decide por primera vez emitir deuda mancomunada, es decir, recoger dinero y ponerlo a disposición de todos los Estados miembros para recuperarse de esta crisis. Supongo que todos tenemos claro que hay alguna dificultad porque esto tiene que ser ratificado por todos los países y concretamente hemos oído que el Tribunal Constitucional alemán pues, está poniendo alguna dificultad, pero bueno, todo eso supongo que se irá resolviendo y al final la Unión Europea hará realidad lo que planteó inicialmente y que aprobó a mediados finales del año pasado, que es generar, además de un nuevo marco financiero para el 21-27, pues un plan especial, que es el Plan Next Generation, con los 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 irían en forma de subvenciones y 360.000 en forma de préstamos, complementado con un mecanismo especial de recuperación y resiliencia, y un reglamento comunitario que a continuación comentaremos. Los pilares básicos de este marco europeo son tres. Primero, ayudar a los países. Segundo, promover y relanzar la economía y la inversión privada, que es la vía para salir de la crisis. Y luego, pues, invertir también algo en cambiar la forma de hacer las cosas para aprender de la experiencia de sufrir una pandemia. Todo eso ha supuesto que España también haga cosas como contaremos en el siguiente apartado. Pero un poco por centrar y por ver el volumen de fondos y dónde se destinan, pues este cuadro resume, ¿no? De esos, prácticamente lo más importante es ese mecanismo de recuperación y resiliencia que se lleva pues 672.000 millones de euros y además hay otros complementos que son interesantes, alguno por ejemplo el programa de desarrollo rural que se ha llevado unos fondos complementarios que vienen al sector agrario o el programa Horizonte Europa que generó unos fondos específicos para la COVID y que ya se convocaron a finales del año pasado y están en proceso de resolución una serie de proyectos de investigación que tratan de responder al Green Deal del que luego se hablará también en la jornada. Entonces, esto es un poco el comienzo de todo y a partir de ahí, bueno, los años en los que esto se va a ejecutar inicialmente son del 2021 al 2023, aunque el reglamento que comentaremos ahora dice alguna otra cosa más, pero lo comentaremos ahora. Bien, este sería un poco el escenario de partida y a partir de ahí la Unión Europea publica en febrero de este año, a mitad de febrero, un reglamento que establece las bases de cómo se va a gestionar este mecanismo de recuperación y resiliencia y no solo eso, sino que establece las condiciones en las que los estados tienen que desarrollar estos proyectos para recibir la financiación de la Unión Europea. Y lo que establece también es la obligación de que todos los países que quieran beneficiarse de estos fondos tienen que presentar sus programas nacionales antes del 30 de abril, o sea, en este mes. Y lo que dice ese reglamento, pues poco dice muchas cosas, es un reglamento muy largo, pero básicamente lo que pide es que los países le hagan propuestas de proyectos, de planes, de programas basados en 6 pilares. Los pilares son transición ecológica, transformación digital,
crecimiento inteligente, donde haya temas de competitividad, productividad, desarrollo, innovación, investigación, en las distintas áreas, en todos los sectores económicos, cohesión social y territorial, salud y resiliencia, para prepararnos para el futuro y políticas para la próxima generación, infancia, juventud, etcétera. Pero de todos estos pilares hay dos a los que la Unión Europea les presta especial interés o atención. Es el cambio climático y la digitalización. De hecho, lo que la Comisión dice en este reglamento es que en las propuestas, en los programas que presente cada país, al menos un 37% de los fondos tienen que ir destinados al objetivo climático, a reducir los impactos y a avanzar hacia esa neutralidad climática. Y el 20% de los fondos tienen que ir destinados a la intensificación de la transformación digital. Es decir, que prácticamente 2 de los grandes 6 pilares están ya muy definidos y recogen casi el 57% de los fondos. Es decir, exigen que los países dediquen a estos 2 pilares el 57% de los fondos. Y eso condicionará todo lo demás. ¿Y en qué está pensando la Comisión? Pues la Comisión está pensando en una serie de temas concretos los cuales los describe en ese reglamento, y no solo los describe, sino que dice cuál es la importancia que van a tener esas inversiones desde el punto de vista de la consecución de los objetivos climáticos o la consecución de la transformación digital. Y esto pues, lo que hace es mandar mensajes a los estados de en qué deben de focalizar las actividades de inversión o de transformación en sus respectivos países. Y por decir algunos ejemplos, cuando hablamos del objetivo climático, pues en lo que dicen es que todo aquello que esté relacionado con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o de eficiencia energética a través de las herramientas de digitalización es un tema importante y que tendrá un peso específico relativamente importante, pero donde más peso se va o más foco se va a poner por parte de la Comisión Europea y se va a valorar más es todo lo que sea investigación e innovación para avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono, resiliencia, adaptación al cambio climático. Ahí tiene un peso. Todas las inversiones que se hagan en ese ámbito van a tener un peso del 100%, es decir, todo se va a considerar como objetivo climático, mientras que, por ejemplo, todo lo que se haga en economía circular, que también tiene una aproximación hacia esa neutralidad climática, sin embargo, solo se consideran esas inversiones al 40%. Otros temas que también se consideran al 100% son todo lo relacionado con la eficiencia energética, proyectos de demostración relacionados con ella en pymes y en grandes empresas. Y la energía renovable también se considera un objetivo importante dentro de ese avance, de los proyectos que se vayan a presentar. Se valora hasta con un 100%. Cuando haya grandes reducciones de gases de efecto invernadero, hay distintos ámbitos y cambian en las distintas medidas en función de cómo se articulen. Luego hay otro aspecto relacionado con la gestión del agua y la conservación de los recursos hídricos, también importante para la agricultura y nuestro entorno. La gestión de los residuos comerciales e industriales, todo lo que sea prevención, minimización, separación, reutilización, reciclado, etcétera, también tienen un peso importante. La eficiencia del uso de los recursos en las pymes o la digitalización del transporte. Son ámbitos que, repito, la Unión Europea considera importantes a la hora de incorporar en los proyectos estatales. Cuando hablamos del ámbito de la transformación digital, la Unión Europea separa 4 grandes capítulos: conectividad, inversiones en I+D, formación capital humano y digitalización en las empresas. Y a todos estos grandes ámbitos les aplica unos coeficientes de valoración de cara a conseguir ese objetivo de que al menos el 20% de las inversiones vayan dirigidas a digitalización del 100%. Y ahí en conectividad, pues todo lo que sea banda ancha, 5G, estaríamos más o menos en línea. Las inversiones realizadas en esto, lo que se van a financiar son tanto las inversiones en infraestructuras públicas para conseguir el llevar esa banda ancha hasta todos los ámbitos urbanos o industriales,
como la inversión en esas propias estrategias o en esas propias herramientas tecnológicas dentro de las empresas. La I+D, lógicamente, capital humano, todo lo que es formación en el ámbito digital, incluyendo todos los temas de género en ese aspecto se considera importante, y la digitalización en las empresas, pues se incluye ahí prácticamente todo lo que es transformación digital, desde lo que es la digitalización de los procesos dentro de las empresas, como la relación de esas empresas con toda la cadena de valor, proveedores y clientes, o incluso ir más allá en esa transformación digital y acercarse a los consumidores, la venta online, todo lo que esté relacionado con ese proceso de transformación, tanto dentro de la empresa como de la conexión de la empresa con el exterior. Además de combinar todo lo que es la digitalización con la reducción de gases de efecto invernadero, con la mejora que puede ser a través de la eficiencia energética, o puede ser a través de otras herramientas de control de emisiones en cada punto del ámbito de la cadena. Bueno, pues eso sería un poco lo que dice la Unión Europea y el marco general. A partir de ahí, los fondos se aprobaron, como decía, pues yo creo que fue en septiembre del año pasado. A partir de ahí, España empezó a mover su programa, y en su programa lo que hizo fue definir un poco en dónde iba a concretar todos esos fondos que la Unión Europea habían destinado habían decidido destinar para España. Lógicamente, para eso habrá que cumplir las obligaciones que posteriormente dijo ese reglamento, y como bien decía Cirilo, pues al final hay dentro de ese plan España Puede, que se aprueba como borrador en octubre del 20, hay 14 grandes objetivos, 10 políticas palanca, 4 ejes transversales y 30 líneas de actuación. Y como también se comentaba, pues los ejes transversales son transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. En el fondo es que todas las comunidades autónomas tengan acceso a estos fondos, y además todos los ámbitos sociales, el buscar la ruptura de la brecha de género que pueda existir en todos los ámbitos, el incorporar la digitalización en las empresas y el avanzar hacia una economía más verde, y tratando de avanzar hacia esa neutralidad climática. Y para eso se desarrollan 10 políticas palanca. La primera es la de la Agencia Urbana y Rural, otra de infraestructuras y ecosistemas, transición energética, una relacionada con la administración, modernización y digitalización de ecosistemas de empresas, ciencia e innovación, formación y algunas otras más. De estas he señalado en rojo las que en principio tendrían posibilidades de dar cobertura a actuaciones e inversiones en el sector, en la cadena de valor agroalimentaria en su conjunto, ¿no? Dentro de esa primera gran política, que es la de agenda urbana y rural, había inicialmente 2 aspectos, el de transición energética en la España vaciada, o el de transformación y digitalización de la cadena logística en el sistema agroalimentario y pesquero, con distintos ámbitos en los que todos cabría, en principio, esto es lo que estaba escrito en el programa España Puede, o en el plan España Puede, cuyo borrador apareció en el mes de octubre, y sobre el cual se ha estado trabajando durante todos estos meses, hasta el martes pasado. En el ámbito de las infraestructuras y ecosistemas sostenibles, pues había un componente, o sea, esto es una política palanca, y dentro de esto hay varios componentes, pues había un componente conservación, o hay un componente conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad, donde en principio habría políticas de mitigación que podrían beneficiar al sector agroalimentario, preservación de espacio litoral y especialmente recursos hídricos también podría afectar. Dentro de la transición energética, pues había una estrategia de promover el autoconsumo a partir de energía, el autoconsumo energético a partir de energías renovables, y eso afectaba a todas las cadenas de valor, a todas las áreas económicas. La digitalización, dentro de modernización y digitalización de los tejidos industriales y de las pymes, 3 grandes componentes que podrían beneficiar inicialmente al sector agroalimentario: la digitalización de sectores estratégicos, donde se nombra específicamente al agroalimentario, el impulso a la productividad, todo lo relacionado con pymes, digitalización especialmente, y conectividad, ciberseguridad, despliegue 5G, todo eso en esa componente estaba y se podría incluir. En el ámbito científico exactamente igual, hay
temas muy concretos como el desarrollo de la inteligencia artificial en los sectores económicos o todo lo que sea en innovación, investigación en empresas para avanzar hacia esa transición verde. Y en la educación, pues también la formación puede afectar o puede incluir actividades en la cadena de valor agroalimentario. Esto es lo que había en octubre y este era un poco el reparto inicial por grandes componentes o por grandes políticas palanca que se señaló, se avanzó en el mes de octubre. Pues vemos un poco cuáles son aquellos aspectos que reciben más financiación o que van a recibir más financiación de fondos europeos. Está el componente o la política palanca número 1, donde está agenda urbana y rural. Luego veremos eso cómo se desagrega un poquito más, la política segunda de ecosistemas, la política de modernización y digitalización del sector industrial, la ciencia y la innovación. Se lleva un 16%, pero no porque lo lleva la ciencia, sino porque ahí está todo el sistema sanitario y eso recoge una cantidad importante de fondos. En educación, en fin, ahí vemos un poco cómo se distribuye el 100% de los fondos. Esto es lo que teníamos hasta el lunes y en el lunes el martes se hace público un poco lo que va a ser la base del programa que España va a presentar a la Unión Europea antes del día 30 de abril y ahí ya se concretan los fondos no solo para cada una de las políticas palanca, que son estas que aparecen con distinto color, sino para cada uno de los componentes. Y ahí se identifican pues el tema de transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, pues recibiría un 1,5% de los fondos europeos. La movilidad sostenible, por ejemplo, que está dentro de la política palanca, infraestructuras y economía sostenible, pues llevaría el 9,6%. O la estrategia de transición justa, que llevaba el tema inicialmente de los autoconsumos de energía a partir de renovables, lleva un 0,4%, aunque ahora está metido más en este otro componente, en el 7%. Lo mismo con cada uno de los componentes. Importante fijarse en el de política industrial y el impulso a las pymes, porque por ahí puede también recibir fondos la cadena de valor agroalimentaria. Lo mismo con el ámbito de la innovación y la educación y conocimiento. Pues esto sería un poco el resumen, lo que ya el gobierno ha decidido que va a presentar y la distribución de fondos que va a presentar al conjunto de la Unión Europea. Vamos a ver un paso más y ver qué es lo que se ha estado haciendo durante estos meses pasados, desde octubre hasta el martes pasado, hasta el Consejo de Ministros. Pues lo que se ha hecho ha sido pedirle a los sectores económicos que dijeran en qué ámbitos estaban dispuestos a invertir. Y eso se ha denominado manifestaciones de interés, que no son nada más que ventanillas que los distintos ministerios o algunos ministerios han abierto para que los sectores económicos hagan propuestas y digan cuáles serían sus intereses de inversión. Por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica pues, ha preguntado, ¿ustedes qué estarían dispuestos a invertir en el ámbito reto demográfico, lucha de despoblación? ¿O qué harían en el ámbito de la transición energética, en el ámbito del hidrógeno? ¿O cómo plantearían proyectos de movilidad eléctrica? ¿O cómo plantearían el impulso a las energías renovables? Todo eso se han ido abriendo ventanillas para que los distintos operadores plantearan propuestas concretas. El Ministerio de Industria solo ha abierto una ventanilla, que es la de proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad, que se cerró el 20 de enero. Otros ministerios, el Asuntos Económicos y Transformación Digital, pues abrió una sobre ciberseguridad y 5G, otra sobre cohesión territorial y transformación digital, otra sobre inteligencia artificial y cadenas de valor, que cerró el 2 de abril, otra sobre fortalecimiento de capacidades de ciberseguridad, las pymes, que está en este momento abierta todavía. El Ministerio de Transportes pues también planteó dos ventanillas en ámbitos del transporte o en el ámbito de la movilidad. Bueno, pues esto es lo que el gobierno ha estado o cómo el gobierno ha estado escuchando lo que los distintos sectores económicos querían hacer con respecto a estos fondos. Y en ese proceso también el gobierno aprobó un Real Decreto el 30 de
de diciembre, bueno, el último, 30, ya no sé si se publicó el 30 o el 31 de diciembre de 2020, y en ese Real Decreto lo que establecía era el Real Decreto Ley, lo que establecía era un poco las bases de cómo se quería gestionar esos fondos europeos. Y ahí ese Real Decreto fija la modernización de la administración y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y aquí un poco está la clave de lo que contaremos después, ¿no? De cómo utilizar esos fondos. Lo que dice este Real Decreto Ley es que los instrumentos que se pueden utilizar para distribuir los fondos en España van a ser los proyectos estratégicos para recuperación y transformación económica, los PERTES, que es una figura nueva, que no existía hasta ahora, que es específica de España. Hasta donde yo sé, no hay otros países que hayan planteado una estrategia de este tipo, una forma de gestionar fondos de apoyo a los sectores económicos de este tipo. Esa sería una. Otra es las subvenciones tradicionales. Al final son convocatorias de concurrencia competitiva, es las que todos conocemos. Tú presentas tu solicitud. Bueno, primero hay unas bases y unas condiciones para que deben de cumplirse y el interesado presenta su solicitud, se le resuelve, se le concede una ayuda o se le concede parcialmente o se le deniega y a partir de ahí hace la inversión, la justifica y recibe los fondos, el sistema tradicional. Y luego hay otro sistema también que de alguna manera se ha utilizado en el pasado, que está relacionado con la utilización de contratos específicos a través de licitaciones para utilizar esos fondos públicos, que en mi opinión está más pensado para hacer obra pública o para hacer consorcios públicos donde se hagan inversiones utilizando los fondos. Por tanto, de todos los instrumentos hay unos conocidos y otros que no sabemos muy bien cómo se gestiona, aunque el Real Decreto Ley te dice algo. Te dice primero que el marco general que se va a aplicar en la gestión de las ayudas es el marco de ayudas de Estado, lo cual ya te dice que cuidado, que aquí no va a ser una barra libre, que la barra libre habrá que someterla a las condiciones que establece ya las ayudas en el conjunto de la Unión Europea. Esa es la primera idea. La segunda, pues ya te define un poquito más lo que es el PERTE. ¿Y el PERTE qué es esto? Pues es una figura de colaboración público-privada, es decir, que la gestión de los fondos irá a caballo entre actividades que harán las administraciones y que harán empresas y centros de investigación. Está claro que son empresas, los PERTES no son de asociaciones, no son de organizaciones, son de empresas. Y ahí esos proyectos que presenten esas empresas para colaborar con la administración tienen que ser proyectos estructurales con capacidad de arrastre para el conjunto de cadenas de valor y para la economía española. Pueden ser uno o varios proyectos, tienen de tener una estructura, un plan de trabajo, un programa de actividad, programas comunes, esa es una idea importante. Los PERTES son proyectos colaborativos donde puede haber actividades de empresas individuales, pero tiene que haber necesariamente actividades comunes. Esos PERTES, cuando se presenten, serán aprobados por Consejo de Ministros y cada PERTE tendrá una regulación específica con definición, alcance y una serie de principios para garantizar, por lo que dice la Constitución, publicidad, igualdad, no discriminación, concurrencia, etcétera. Por tanto, eso es lo que sabemos de un PERTE, además de las condiciones de que deben de contribuir al crecimiento económico, combinar conocimientos y experiencias, tienen que incluir necesariamente innovación e investigación, tienen que determinar o tienen que tener una importancia cualitativa y cuantitativa en la cadena de valor en la que se desarrollen, tienen que integrar necesariamente a pymes y tienen que contribuir a los objetivos generales que se pretenden tanto desde la Unión Europea como en los objetivos que se plantean específicamente para el proyecto de recuperación que se haga en España. No sabemos nada más de los PERTES. Es una información, es lo que dice este Real Decreto Ley, es que se desarrollarán por un reglamento posteriormente, con lo cual, pues cuando salga ese reglamento sabremos más. Por tanto, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora de cómo se van a gestionar los fondos? Pues lo que sabemos después de lo que se publicó el martes, pues sabemos que hay una serie de componentes, cada uno de estos
son componentes. Cada una de estas políticas palanca, esta es la política palanca número 1 y específicamente su componente 3, lo que afecta al sector agroalimentario, pues en cada uno de los componentes, el plan que presenta España o que va a presentar a la Unión Europea, lo que tenemos, lo que sabemos públicamente, es que en cada uno de estos componentes, de esas políticas palancas del conjunto del plan, tenemos dos ámbitos. Una serie de reformas, es decir, el gobierno propone en este plan que en cada área, en el ámbito sistema agroalimentario y pesquero, pues hay un conjunto de reformas y un conjunto de iniciativas de inversión para fomentar las actividades de inversión. Es decir, si tú quieres llegar a ser, a conseguir ese objetivo de una economía baja de carbono o avanzar hacia la neutralidad o promover la digitalización, lo primero que haces es una serie de reformas legales que en muchos casos coinciden con las políticas que se estaban desarrollando en los distintos ministerios y además unas estrategias de inversión. Me quedo un poquito más en este componente, en el de la agroalimentación, donde vemos ahí pues, que se plantean reformas en las relaciones comerciales en la cadena alimentaria, que supongo que es algo, es una modificación de la ley de la cadena que ya estaba en marcha, o se pretende pues revisar el marco regulatorio de la sostenibilidad ambiental en ganadería o distintos temas, ¿no? Impulso a los regadíos, a las inversiones en regadíos. Son una serie de modificaciones legales que se complementan con una serie de líneas de ayuda, ¿no? Y esas líneas de ayuda en principio son un plan, pues recoge inversiones en regadíos, inversiones en sostenibilidad y competitividad, en agricultura y ganadería, en 3 ámbitos, digitalización en todo el conjunto de la cadena de valor, sostenibilidad, investigación e innovación, etcétera. Una serie de ámbitos concretos de inversiones. Y esto, ¿cómo se está concretando? ¿En qué se está concretando? En lo que se va a gestionar como ayudas directas. Porque vemos que antes había las ayudas y había los PERTES y los concursos. Las ayudas directas, ¿cómo se gestionan? Pues en lo que es producción primaria, el Ministerio de Agricultura ya hace bastante tiempo ha sido muy claro. Vamos a centrarnos un poco en producción agrícola, en producción agraria, perdón. Y ahí, ¿qué es lo que ha dicho? Pues yo tengo 307 millones de euros para las 3 anualidades en este ámbito y yo voy a sacar una serie de líneas de apoyo a la gestión de subproductos y residuos ganaderos, para la mejora integral de invernaderos o para la agricultura de precisión. Dice qué dotación tiene y empieza a desarrollar una serie de normas, una serie de reales decretos por los cuales se van a convocar unas ayudas. Los reales decretos son unas normas básicas que se aplican a todas las comunidades autónomas y luego la gestión se hará por convocatorias específicas acogiéndose a esas bases que se lanzarán desde las comunidades autónomas. Esa es una línea concreta, la otra está la del consumo de agua, la modernización de regadíos, que tiene una cantidad bastante más importante, y así sucesivamente, ¿no? Otro componente, el de las energías renovables, pues vemos ahí que hay una serie de reformas, pues desde temas de autoconsumo, comunidades energéticas o fomento de las renovables y unos apoyos a la inversión en este ámbito. ¿Y eso en qué se ha concretado? Pues se ha concretado en la publicación hace unos días, hace un mes y pico, de un Real Decreto en el que, de nuevo, el Gobierno lo que hace es establece unas bases generales y luego las comunidades autónomas desarrollarán o publicarán convocatorias específicas con cargo a estas bases de este Real Decreto. ¿Y ahí en qué se hace? En qué se centra en 2 aspectos, en mejorar eficiencia energética de regadío y en mejorar eficiencia energética de explotaciones agropecuarias, y con una inversión de 30 millones. Es decir, ya veis un poco cuál es la dinámica. Yo tengo unos objetivos, saco una convocatoria de ayudas a nivel global, aunque la gestión se hace pues, tradicionalmente a través de las comunidades autónomas. La política industrial, pues exactamente igual. Hay una serie de ámbitos de inversión que se prevén y un borrador, un proyecto de orden de bases de concesión de ayudas a planes de innovación en el ámbito de la industria manufacturera. Bueno, aquí está restringido a unos determinados CENAES en los que bueno, pues la confección, los almacenes de confección y comercialización de productos de productos agrícolas en general están excluidos, a no ser que tengas algún CENAE para transformar productos. ¿Y ahí cuáles son las líneas? Pues lo que previamente se ha establecido en la definición y en la descripción de esos componentes. Ahí se apoya la investigación, desarrollo e innovación, entendiendo por innovación incorporación de tecnologías
poco modernas, digámoslo así, en el ámbito de los procesos de transformación industrial, ¿no? Ahí se plantean como una colaboración entre grandes y pequeñas empresas, entre pymes y grandes empresas, con unas financiaciones y con una distribución de fondos. Y hay otra línea específica para inversiones en sostenibilidad y eficiencia energética. Y en el documento de ayer, en el documento, perdón, del martes, en el que se publicó después de, o se hizo público después de del Consejo de Ministros, se abre una vía de lo que pueden ser los PERTES, es decir, decíamos, los fondos de cada componente irán a través de ayudas públicas, que ya hemos visto algún ejemplo, y a través de PERTES, que habrá que configurarlos y que habrá que definirlos de forma un poco más específica. Pero lo más interesante para nuestro sector es que se identifican 6 posibles proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, 6 posibles PERTES, y uno de ellos es el de agricultura sostenible y eficiente, donde iría en principio, por lo que suena por ahí, todo lo que son inversiones en la cadena de valor agroalimentario. Bien, en este contexto voy deprisa por ajustarme al tiempo, si no me llamaréis la atención. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se ha hecho y qué se está haciendo por algunos actores? Pues lo que se ha hecho fundamentalmente es presentar manifestaciones de interés. Y estas manifestaciones de interés, pues por lo que sale en la prensa y por lo que llegan a los oídos de los que estamos más cercanos a este tipo de actividades y a estos fondos, pues ves que hay empresas. Telefónica, por ejemplo, ha presentado varios proyectos, Vodafone también me consta que ha presentado algunos, empresas eléctricas, las empresas del automóvil, las grandes constructoras han estado todas trabajando para presentar proyectos concretos que puedan ser, que se presentaban a las manifestaciones de interés diciendo, bueno, pues aquí hay un conjunto de empresas que quieren hacer estas cosas. Pues Price, EY, etcétera. Colectivos, ha habido grupos de agricultores que han presentado propuestas, organizaciones de productores, ganaderos, las interprofesionales han estado presentando las interprofesionales a través de un intermediario, pues han estado presentando también propuestas a esas manifestaciones de interés, productores, agrupaciones de empresas, etcétera, asociaciones sectoriales. Bueno, al final, estas manifestaciones de interés no tienen ninguna vinculación, no tienen ninguna obligación ni para quien las presenta, ni para quien las recibe, es decir, el gobierno no tiene ninguna obligación con respecto a ellas, pero lo más interesante es, tal y como pone en el documento, que lo veíamos aquí, pues el gobierno, a la vista de todas estas manifestaciones de interés que ha recibido y de las propuestas que ha recibido de las comunidades autónomas, pues al final ha decidido abrir, en principio, una serie de posibles PERTES para poder canalizar ayudas de forma diferente a cómo se hacen con las convocatorias público-privadas. Y esa es un poco la oportunidad que tiene el sector agroalimentario, ¿no? Tratar de organizarse para poder concurrir a la forma en la que sea, que no lo tenemos muy claro todavía, de la manera que sea para poder acceder a esas ayudas a través de los PERTES. Y eso es lo que está haciendo a algunos ámbitos, ¿no? Pues hay empresas del automóvil que están trabajando en eso, ya lo sabemos, lo hemos visto en la prensa. El sector aeronáutico también se está moviendo en ese ámbito, o pues hay algunos grupos, algunos colectivos dentro del ámbito agroalimentario que están trabajando en esa línea, en la línea de ir configurando lo que podría ser un PERTE o lo que podría ser un proyecto estratégico que se presente cuando se abra la ventanilla de los PERTES en el Ministerio de Hacienda o en el ministerio que corresponda para presentar esa propuesta de inversiones y de actividades conjuntas de todo un conjunto de empresas que deben incluir pymes y grandes empresas y que deben de proponer inversiones tanto específicas, individuales, como colectivas en el ámbito, especialmente en la innovación o el desarrollo de actividades concretas conjuntas para todo el sector. Y deben ser algo que movilice al conjunto de la cadena de valor.